Hola, exploradores del universo. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que vemos, sentimos y vivimos podría ser solo una simulación? Antes de sumergirnos en esta increíble teoría, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes por los misterios del cosmos. Capítulo 1. La idea que desafía la realidad. Imagina por un momento que todo lo que te rodea, el cielo azul, el calor del sol en tu piel, el olor del café por la mañana, no sea más que una compleja ilusión. No una ilusión de magia, sino una ilusión digital, un escenario cuidadosamente programado en el que cada átomo, cada partícula y cada pensamiento son parte de un código invisible. Esta es, en esencia, la provocadora teoría del universo simulado. La pregunta parece salida de una novela de ciencia ficción, pero sus raíces son filosóficas y científicas. El filósofo sueco Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, formuló en 2003 un argumento que dejó boquiabierta a la comunidad académica. Bostrom no afirmó directamente que vivimos en una simulación, en cambio, propuso un razonamiento lógico, casi como una ecuación de posibilidades. Su idea parte de tres hipótesis, y al menos una de ellas, según él, debe ser cierta. Las civilizaciones nunca alcanzan un nivel tecnológico tan avanzado como para crear simulaciones de la realidad con seres conscientes. Si lo alcanzan, deciden no hacerlo por motivos éticos, de recursos o de simple desinterés. O ya lo lograron, y nosotros somos parte de una de esas simulaciones. Bostrom argumenta que, si una civilización llega a dominar la tecnología para crear mundos simulados, mundos tan detallados que los seres dentro de ellos creen estar vivos, entonces la cantidad de esas simulaciones podría ser astronómica. En ese escenario, la probabilidad de que estemos en la realidad base, el mundo original, se vuelve diminuta comparada con la probabilidad de estar en una copia. Pensemos en nuestra propia evolución tecnológica. En apenas unas décadas pasamos de computadoras del tamaño de una habitación a realidad virtual y videojuegos hiperrealistas. Hoy existen mundos digitales donde millones de jugadores interactúan en tiempo real, con paisajes que se acercan cada vez más a la perfección visual. Si proyectamos este ritmo unos siglos al futuro, ¿por qué no imaginar simulaciones que reproduzcan no solo imágenes y sonidos, sino también conciencia, emociones y libre albedrío? Pero el argumento no se queda en la filosofía. Algunos científicos encuentran pistas intrigantes en la física misma. Las leyes del universo parecen finamente ajustadas para permitir la vida. La constante gravitacional, la velocidad de la luz, la carga del electrón, números que, si variaran mínimamente, harían imposible la existencia de estrellas, planetas y, por supuesto, de nosotros. ¿Es esto simple coincidencia, o una configuración deliberada, como los parámetros de un software? Luego está el enigmático mundo cuántico. En experimentos de física de partículas, la realidad parece decidir su estado solo cuando la observamos, como si el universo se renderizara al ser medido, tal como un videojuego solo carga la parte del escenario que el jugador ve en pantalla. Aunque esto no prueba nada, es un paralelismo que alimenta la imaginación de muchos investigadores. Los defensores de la simulación también señalan ciertos límites del universo, como la velocidad de la luz, que podría funcionar como una especie de velocidad máxima de procesamiento, o la cuantización de la energía, parecida a los píxeles en una imagen. De nuevo, no son pruebas, pero sí coincidencias curiosas que invitan a la reflexión. Claro que existen críticas. Filósofos y científicos escépticos recuerdan que la teoría es, por ahora, no falsible, no podemos demostrarla ni refutarla de manera concluyente. Otros advierten que asumir que una supercomputadora pueda crear conciencia es dar por sentado que la mente humana es solo información procesable, y eso está lejos de resolverse. Sin embargo, la idea sigue ganando terreno cultural. Figuras como Elon Musk han declarado que las probabilidades de que vivamos en una realidad base son 1 en miles de millones. El famoso divulgador Neil deGrasse Tyson considera que, aunque no tenemos evidencia, el argumento de Bostrom es difícil de ignorar. Así que, mientras caminas por tu ciudad, tomas un café o miras las estrellas, surge la pregunta inevitable. ¿Eres realmente un ser de carne y hueso en un cosmos físico,
o un conjunto de datos en la memoria de un superordenador inimaginablemente poderoso? Quizá nunca obtengamos la respuesta definitiva. Pero, al menos, esta teoría nos recuerda algo profundo: lo que llamamos realidad podría ser mucho más frágil y misteriosa de lo que pensamos. Capítulo 2: Argumentos científicos y tecnológicos. Si la idea de que vivimos en una simulación suena a ciencia ficción, este capítulo se adentra en el terreno donde la ciencia y la tecnología se entrelazan con la filosofía. Vamos a explorar los indicios que muchos investigadores citan como pistas de un universo programado y, al mismo tiempo, los avances tecnológicos que podrían permitir semejante hazaña. 1. El poder creciente del cómputo. En apenas unas décadas, la humanidad pasó de computadoras que ocupaban edificios a dispositivos en el bolsillo con más capacidad de cálculo que los sistemas que llevaron al hombre a la Luna. Hoy, superordenadores y redes de inteligencia artificial procesan cantidades de datos inimaginables hace solo 20 años. Ahora pensemos en la computación cuántica. A diferencia de los bits tradicionales, los qubits pueden existir en múltiples estados a la vez, lo que multiplica exponencialmente la potencia de cálculo. Si extrapolamos este crecimiento, en un futuro no tan lejano podríamos construir máquinas capaces de simular no solo mundos virtuales con gráficos perfectos, sino también interacciones físicas y biológicas al nivel atómico. Para una civilización miles o millones de años más avanzada, esa capacidad sería trivial. 2. Constantes físicas, código de programación. El universo parece escrito con una precisión matemática que asombra incluso a los científicos más escépticos. Las constantes universales, la velocidad de la luz, la carga del electrón, la fuerza gravitacional, tienen valores tan específicos que, si variaran una fracción diminuta, las estrellas no brillarían, los planetas no se formarían y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Esta sintonía fina se interpreta de muchas maneras. Algunos la atribuyen al azar, otros a un principio antrópico, y otros se preguntan si no es la evidencia de un ajuste deliberado, como los parámetros de un software cuidadosamente calibrado para permitir nuestra existencia. 3. El extraño comportamiento de la mecánica cuántica. En el mundo subatómico, las partículas parecen obedecer reglas muy distintas a las de la física clásica. Experimentos como el de la doble rendija muestran que una partícula puede comportarse como onda hasta que alguien la observa, momento en el que elige una posición definida. Para algunos, este fenómeno se asemeja a un sistema de renderizado. La realidad no se materializa hasta que el jugador, es decir, el observador, la mira. Aunque esta interpretación es polémica, alimenta la idea de que el universo funciona como un motor gráfico cósmico, optimizando recursos y mostrando solo lo necesario. 4. Límites y píxeles del cosmos. Otra pista intrigante es que el universo parece tener límites fundamentales. La velocidad de la luz actúa como una velocidad máxima de procesamiento. Además, la energía y la materia no son continuas, vienen en paquetes discretos llamados cuanta, lo que recuerda a los píxeles de una imagen digital. Incluso el espacio-tiempo podría ser granular, compuesto de diminutos bits de información, según algunas teorías de gravedad cuántica. Si la realidad fuera totalmente continua, ¿por qué habría estos límites tan precisos? 5. Simulaciones actuales, de los videojuegos a la IA. Hoy, millones de personas exploran mundos virtuales en línea, desde videojuegos de mundo abierto hasta entornos de realidad aumentada. Las inteligencias artificiales generan paisajes, diálogos y comportamientos cada vez más realistas. Si en unas décadas hemos logrado esto, ¿qué impediría a una civilización milenaria crear un universo entero? Una civilización lo suficientemente avanzada podría incluso simular conciencias, no solo gráficos. Después de todo, nuestro propio cerebro funciona con impulsos eléctricos, información. 6. Posibles fallos en la matriz. Quienes defienden la hipótesis de la simulación citan anécdotas de glitches, coincidencias imposibles, déjà vu, fenómenos que desafían las probabilidades estadísticas. Aunque la mayoría de estos casos se explican por casualidad o percepción selectiva, la narrativa de un error en el código sigue capturando la imaginación popular. Hay también curiosidades matemáticas.
Algunos investigadores han notado patrones en las ecuaciones que describen el universo, como si estuvieran optimizadas para el cálculo, del mismo modo que un programador escribiría un código eficiente. 7. Voces de la ciencia y la tecnología. Figuras influyentes han expresado opiniones sorprendentes. Elon Musk afirmó que las probabilidades de que vivamos en la realidad base son 1 en miles de millones. El astrofísico Neil deGrasse Tyson considera que, aunque no hay evidencia directa, el argumento de Bostrom es intelectualmente difícil de descartar. Otros científicos, como el físico teórico Brian Greene, reconocen que la pregunta es legítima, aunque recuerdan que no hay forma de demostrarla con los métodos actuales. 8. Contraargumentos y críticas. Por supuesto, no todos están convencidos. Muchos filósofos señalan que la teoría es no falsible, no existe un experimento que pueda probarla o refutarla de forma definitiva. Otros argumentan que crear una simulación consciente requeriría una cantidad infinita de recursos, y que la conciencia puede ser más que simple procesamiento de información. Tal vez la mente humana contenga propiedades que no pueden copiarse en un ordenador, por avanzado que sea. Además, incluso si una civilización lograra simular a seres conscientes, surge la pregunta ética, ¿por qué querrían hacerlo? ¿Con qué propósito crear miles de millones de mundos llenos de sufrimiento y alegría? Tal vez ninguna sociedad verdaderamente avanzada elegiría un experimento tan colosal. 9. Implicaciones filosóficas. Aún sin pruebas, la teoría nos obliga a reconsiderar preguntas antiguas. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa tener libre albedrío si todo puede ser parte de un programa? ¿Importa realmente si nuestras experiencias se sienten tan reales? Para algunos, la idea de la simulación no resta valor a la vida, al contrario, la hace más fascinante. Si somos código, ese código nos permite amar, aprender, crear arte y soñar. La experiencia sigue siendo auténtica, incluso si el escenario es artificial. 10. Mirando hacia el futuro. A medida que la tecnología avanza, podríamos acercarnos a pruebas indirectas. Detectar un grano mínimo en el espacio-tiempo, hallar límites de resolución en la realidad, o descubrir patrones de información que solo tengan sentido como programación, serían indicios poderosos. Por ahora, la búsqueda continúa en experimentos de física de partículas, en simulaciones cuánticas y en los propios laboratorios de inteligencia artificial. Así, el argumento científico y tecnológico de la simulación no es una fantasía aislada. Es un rompecabezas interdisciplinario, donde la física, la informática, la filosofía y la cosmología se cruzan. Tal vez nunca podamos salir de esta supuesta simulación para comprobarla. Pero mientras seguimos investigando, cada avance tecnológico nos acerca a un espejo inquietante, el de nuestra propia capacidad para crear mundos, tal como, quizá, alguien hizo con el nuestro. Capítulo 3. Señales, debates y las grandes preguntas. Hemos explorado los fundamentos filosóficos y los argumentos científicos que alimentan la idea de un universo simulado. Pero, ¿qué hay de las supuestas señales, las discusiones actuales y las consecuencias profundas que esta hipótesis plantea para la humanidad? En este capítulo, nos adentramos en las historias, evidencias y controversias que hacen de la teoría de la simulación un tema tan fascinante como inquietante. 1. Coincidencias y fallos en la matriz. Quienes creen en la simulación suelen citar experiencias extrañas que llaman glitches o fallos en la matriz. Son esos momentos en los que la realidad parece tambalearse. Deja brillo intensos, como si una escena se repitiera exactamente, detalle por detalle. Objetos que parecen cambiar de lugar, por arte de magia. Patrón de coincidencias imposibles, números que se repiten en exceso, encuentros improbables que desafían la estadística. La mayoría de los científicos atribuye estas vivencias a la memoria, a sesgos cognitivos o al azar. Sin embargo, la idea de que el programa del universo podría sufrir pequeños errores cautiva la imaginación popular. En Internet abundan relatos de personas que aseguran haber presenciado fenómenos que no pueden explicarse de otra forma. 2. Patrones matemáticos misteriosos.
Más allá de las anécdotas, algunos investigadores exploran las matemáticas del cosmos en busca de pistas. El físico James Gates, por ejemplo, halló estructuras de códigos de corrección de errores, similares a los que usan los programadores para detectar fallos en ecuaciones de teoría de cuerdas. Gates no afirma que vivamos en una simulación, pero la coincidencia despierta preguntas: ¿es casualidad que las ecuaciones fundamentales de la realidad contengan algo tan parecido a un sistema de autocorrección digital? Otros estudios analizan la radiación cósmica de fondo, la huella del Big Bang. Si el universo fuera una simulación, tal vez encontraríamos patrones discretos o irregularidades que delataran una resolución finita, como los píxeles de una pantalla. 3. Experimentos en busca de la gran señal. Científicos en laboratorios de física de partículas han propuesto pruebas ingeniosas. Algunos sugieren buscar límites en la energía de los rayos cósmicos. Si el espacio-tiempo es un entramado de información, tal vez existan valores máximos que no se puedan superar. Otros exploran la posibilidad de detectar un ruido de fondo fundamental, como si el universo emitiera un zumbido mínimo, indicio de un procesamiento digital. Hasta ahora, ninguno de estos experimentos ha arrojado una prueba concluyente. Pero la búsqueda continúa, y cada año se diseñan nuevos métodos para poner a prueba la realidad. 4. Voces del debate. El tema divide a la comunidad científica y filosófica. Defensores cautelosos, astrofísicos como Neil deGrasse Tyson consideran que, aunque no hay evidencia, la hipótesis es intelectualmente respetable. Escépticos firmes, filósofos como David Chalmers recuerdan que la teoría es no falsible: si no podemos demostrarla ni refutarla, quizá no sea una hipótesis científica en el sentido estricto. Entusiastas tecnológicos, figuras como Elon Musk han declarado que las probabilidades de vivir en una simulación se acercan al 100%, basándose en el crecimiento exponencial de la tecnología. Estas opiniones contrastantes alimentan congresos, podcasts y artículos, convirtiendo la teoría en un fenómeno cultural, no solo científico. 5. Implicaciones para la filosofía y la espiritualidad. Si aceptáramos que somos parte de una simulación, las consecuencias filosóficas serían inmensas. Libre albedrío: ¿somos realmente libres o seguimos un código predefinido? Sentido de la vida: ¿pierde valor nuestra existencia si es artificial? Religión y creador: algunos comparan al programador de la simulación con una deidad. ¿Sería ese ser superior un dios tecnológico? Paradójicamente, muchas tradiciones espirituales ya hablan de una realidad ilusoria. En el hinduismo, el concepto de Maya describe el mundo como un velo que oculta la verdadera naturaleza. En la filosofía platónica, la famosa alegoría de la cueva plantea que solo vemos sombras de la realidad auténtica. La idea de la simulación se enlaza con estas antiguas intuiciones. 6. Ética de los simuladores. Imaginemos que la teoría es cierta. Surge una pregunta inevitable: ¿por qué alguien querría simularnos? Algunas hipótesis. Investigación científica: una civilización avanzada podría estudiar su propio pasado, recreando universos para observar su evolución. Entretenimiento: tal vez somos el equivalente a un videojuego cósmico. Preservación de la conciencia: quizás sea una forma de mantener viva a una especie que ya desapareció en la realidad base. Pero si nuestros creadores son conscientes de nuestro sufrimiento, ¿qué responsabilidad moral tienen? Esta cuestión abre un dilema ético tan profundo como irresoluble. 7. Escenarios de descubrimiento. ¿Qué ocurriría si un día encontráramos una prueba irrefutable? Podríamos entrar en pánico colectivo, cuestionando gobiernos, religiones y sistemas de valores. Tal vez, en cambio, muchos seguirían con su vida, pues la experiencia de existir seguiría siendo la misma. Algunos futuristas especulan incluso con la posibilidad de comunicarnos con los programadores, enviando mensajes al código del universo a través de experimentos cuánticos o patrones matemáticos. Hasta ahora, esto es pura especulación, pero demuestra el alcance de la imaginación humana. 8. El espejo de nuestra tecnología. Mientras debatimos, nosotros mismos avanzamos hacia la creación de realidades artificiales.
La realidad virtual, los metaversos y la inteligencia artificial generativa nos acercan cada vez más a construir entornos donde habitantes digitales podrían, en un futuro, desarrollar algún tipo de conciencia. Si logramos eso, habremos demostrado que la hipótesis de Bostrom es viable, y quizás confirmaremos que nosotros también somos parte de una cadena infinita de simulaciones. 9. La paradoja final. Tal vez la gran lección de la teoría de la simulación no sea descubrir si vivimos en un programa, sino enfrentarnos a una verdad más profunda: la realidad siempre es interpretada por la mente. Incluso si el universo es real, en el sentido clásico, lo experimentamos a través de impulsos eléctricos en el cerebro. En cierto modo, todos habitamos una representación interna, un mundo simulado, creado por nuestra percepción. 10. Cierre y reflexión. Mientras miras el cielo nocturno, repleto de estrellas, piensa en esto: cada punto de luz podría ser un dato, cada suspiro un proceso, cada pensamiento una línea de código. Quizá nunca obtengamos la confirmación definitiva. Pero la pregunta en sí misma, ¿vivimos en una simulación?, nos recuerda que el universo es mucho más misterioso, complejo y asombroso de lo que nuestra imaginación puede abarcar. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Y comparte este video.